Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, así somos, de contradictorios. Que nosotros los humanos, amigos, nos proponemos ser de cierta manera, terminamos actuando de otra, nos hacemos promesas de mejorar esto, aquello, lo otro, y terminan esas promesas carentes de toda verificación, de toda comprobación, y terminamos en un actuar contradictorio, diciendo una cosa, haciendo otra, proponiéndonos algo y abandonándolo en el camino. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, así somos de contradictorios. Y atención a cómo lo describe la carta de Santiago en el Nuevo Testamento de la Biblia. Dice capítulo 3 y verso 9 de esa carta: a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así somos cuando nos sentimos bondadosos, cuando estamos actuando, amigos, generosamente, entonces hablamos bien, bendecimos, exaltamos a Dios, actuamos bien con las personas, pero esa misma boca y esa misma persona en un momento alaba a Dios y se muestra muy generosa, y en otro momento, miren lo que dice, maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. ¿Refiriéndose a quién? Pues al prójimo. Entonces, así somos. Es como que si nos pusiéramos ciertos mantos, ciertos disfraces, si pusiésemos cierta cosmética en nuestras vidas para luego terminar siendo otra persona. Creo que vale la pena, amigos, hacer un examen y tratar de verificar realmente si en lo personal estamos siendo de esa manera, contradictorios, diciendo una cosa, haciendo otra, actuando con extrema bondad, misericordia en un momento para en un momento diferente actuar en forma implacable, con dureza y con un espíritu de desprecio y de juzgamiento por otras personas. Pues ahí está. El texto bíblico nos está entonces indicando tener cuidado de no ser como quienes alaban a Dios en un momento y en otro momento maldice a quienes Dios ha creado a su imagen. Pues con esta escritura, pasemos ahora a hacernos la pregunta: ¿por qué somos contradictorios? ¿Por qué esos cambios súbitos? ¿Por qué irnos de un extremo al otro, como está indicando el texto bíblico? Bendecir para luego maldecir. ¿Qué es lo que pasa exactamente con nosotros que nos volvemos contradictorios? Atención a las respuestas. Número 1, somos contradictorios por falta de verdaderas convicciones. El vocablo y el término convicción proviene a su vez de un término primario que es convicto. Y un convicto es alguien que está en cierto aislamiento, se puede decir, está tras un enrejado, está metido en un confinamiento. Pues las convicciones son así, son un hábitat para nosotros, son una especie de confinamiento positivo, porque es estar confinado uno a verdaderas
y magníficas convicciones es una bendición. Caso contrario, ser un paria en términos de convicciones, no se sabe qué es lo que cree ese individuo, no se sabe cuáles son sus convicciones, su ideario, sus creencias, y entonces va como un camaleón tomando forma y color conforme a su entorno, lo cual no es nada más que una forma para referirnos a la conducta hipócrita. Entonces las convicciones, cuando son verdaderas, no nos permiten salir de ese habitáculo. Y no importa que se nos presente, ya sean presiones, ya sean ofertas, aquellas convicciones no nos dejan salir, nos mantienen en cierta manera aislados y confinados de todo lo que está alrededor surgiendo constantemente. Yo digo que eso es bueno. Estar uno presa de ideas, de convicciones, de creencias. Cuando las personas se liberan de todo eso, aparentemente esa es una acción emancipadora para bien, pero no lo es, porque quedan a expensas de los riesgos que vengan a causar su ignorancia, su desconocimiento y su falta de cimentación moral y espiritual, lo cual les va a hacer proclives al pecado y a la destrucción, su vida familiar, su aspecto de vida personal, su intimidad, sus decisiones, sus asociaciones de vida, todo eso le van a llevar a una situación calamitosa. Pues entonces, como primera respuesta, somos contradictorios por falta de verdaderas convicciones. Segunda respuesta, somos contradictorios en otros casos por inmadurez emocional. Las emociones no se pueden suprimir, no se debe intentar reprimir las emociones, porque al reprimir las emociones quedamos nosotros en una situación que puede generar enfermedad más bien. Pero si las emociones no se pueden reprimir y si no se pueden erradicar tampoco, ¿qué es lo que se puede hacer con ellas? Educarlas, gobernarlas. Las emociones entonces deben ser educadas. ¿Cómo se educan las emociones? Con principios, con valores, con palabra de Dios. Yo siempre tengo una honda preocupación por los cristianos demasiado emocionales, cristianos emotivos, que confunden la acción y la activación del Espíritu Santo en sus vidas con meras emociones. Incluso hay entornos de iglesia donde a la efervescencia emocional se le llama mover del Espíritu. Enorme error con gravísimas consecuencias, por supuesto, porque la persona que confunde el mover del Espíritu Santo con sus propias emociones queda a expensas de ser engañado por un espíritu de error. Entonces, una persona se vuelve contradictoria cuando tiene demasiada inmadurez emocional y pues esto no es como para culparse uno. Se aprende a ser emocional y por el otro lado está el tema de los temperamentos, que hay algunos que facultan más la emocionalidad en términos de conducta. Entonces lo que hay que hacer es, quien quiera que sea la persona, como quiera que sea el espectro de su situación emocional, someter esas emociones a la palabra de Dios, educar sus emociones con la palabra de Dios y gobernar sus emociones con la palabra de Dios de tal manera que no sean sus emociones el motor que les mueva, sino más bien sea la palabra de Dios sobre sus voluntades, sobre su estado mental y sobre su espectro emocional. En tercer lugar, y sigo resolviendo la interrogante ¿por qué somos contradictorios? Lo somos por escaso conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, si la tomamos en serio, debe ser estudiada entonces.
Solo leer incluso no basta. Hay que estudiar la palabra de Dios. Eso significa ir a una iglesia seria, donde quieran formar al creyente, no solo inspirarlo, no solo animarlo, sino formarlo. Formar sus creencias, formar sus convicciones, y eso se hace con formación doctrinal y teológica también. Hay atmósferas eclesiásticas donde se desprecia la teología y dicen que eso no sirve y no ayuda. Entonces quieren moverse por lo que sienten cada día. Es un error, porque sí podemos movernos por lo que el Espíritu de Dios vaya comunicando a nuestro espíritu diariamente, pero el conocimiento nos hace diferenciar cuando algo es del Espíritu y cuando algo no es del Espíritu. ¿Cómo diferenciar tus emociones del mover del Espíritu? El conocimiento bíblico te ayuda. Pero si tú no estás interesado en el conocimiento bíblico, solo quieres experiencias espirituales, en lo que terminarás bebiendo es en la copa de la experiencia emocional. Y la experiencia emocional no da crecimiento. La experiencia emocional tampoco trae maduración y creo que trae poco fruto provechoso. Entonces, somos contradictorios por escaso conocimiento de la palabra de Dios. Mi consejo amistoso y respetuoso es que busques crecer no solo en experiencias espirituales, emotivas, busca crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y finalmente, ¿por qué somos contradictorios? Lo somos por estar llenos de malos hábitos conductuales. Hay personas que no fueron conductualmente bien formadas también, es decir, crecieron en el ambiente del desorden, de la indisciplina. Estas personas hacen lo que se les viene en gana cada día. Hoy van por un rumbo, mañana van por otro. Hoy tienen unas conexiones para luego entrar en otras. En fin, son personas que prácticamente viven en una inestabilidad de vida, y la Biblia habla de las personas así de inestables. Dice que son como llevadas por las olas del mar de un lado al otro, y que no recibirán cosa alguna del Señor porque son inconstantes en todos sus caminos. Entonces, amigos, la inconstancia también es un mal motor. Eso de andar de un lado al otro, no formularse un verdadero proyecto de vida en lo espiritual, un verdadero plan de vida, de crecimiento, de cómo dar fruto, de cómo alcanzar no solo las metas personales, pero los propósitos de Dios para nuestras vidas, porque hay que diferenciar. Tú puedes tener tus metas personales y en una iglesia estar pues con esa ayuda, esa inspiración, buscando el cumplimiento de esas metas personales, ese proyecto de vida. Pero ¿qué tal los propósitos de Dios? Porque dice la palabra de Dios que sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, pero atención, a los que han sido llamados conforme a su propósito. El propósito de Dios para mí es más importante que nuestras metas de vida. Puede ser que no alcancemos nuestras metas, pero sí el propósito de Dios. Pues vuelvo al texto bíblico de inicio, carta de Santiago, capítulo 3, versículo 9. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Te está hablando de personas contradictorias, personas que hoy son de un modo, mañana son de otras, actúan de manera espiritual y generosa en un momento para en otro capítulo actuar de una forma completamente opuesta y diferente. ¿Cómo evitar ser contradictorios? Pues lo primero es diagnosticar eso, cómo es que surge en nosotros, y de ahí pues vino la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué somos contradictorios? Y te he ofrecido 4 respuestas. Somos contradictorios, 1, por falta de verdaderas convicciones. Quizás somos demasiado emocionales y con escasísimas convicciones.
2, somos contradictorios por inmadurez emocional. Necesitamos hacer dos cosas con nuestras emociones: no erradicarlas, no aprisionarlas, pero sí educarlas y sí gobernarlas. Eso es importante. En tercer lugar, somos contradictorios por tener escaso conocimiento de la palabra de Dios, lo cual es insustituible. Y 4, somos contradictorios por estar llenos de malos hábitos conductuales que muchas veces prácticamente le hacen terrorismo y sabotaje a nuestras mejores intenciones. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Así somos de contradictorios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.